Levante esta mano para Elio. Elio está aquí con su esposa María Elena, el envío de música. Ellos tienen años ayudando a tantas personas los domingos que necesitan liberación. Y lo hace con tanto amor, porque Dios ha puesto en él este don, este carisma, como explicaba ayer Gregory, un carisma de misericordia. Hay muchas personas que sufren y hay que ayudarlas. Jesús se compadecía de ellos y los liberaba, no totalmente liberarlos en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias por ello. Gracias por regalarle este don de misericordia y de liberación o exorcismo. Bendito sea su Señor. Fortalécelo a él, a su esposa, a sus hijos. Bendice esta familia, Señor, que está entregada al servicio a la iglesia. Gracias, oh Señor, por esta familia, por este carisma que hay en ella, de alabanza, de liberación, de misericordia. Santo eres y bendito seas. Sangre de Cristo, protege a ellos y a nosotros. Aleluya y bendito seas. Espíritu Santo, completa tu esta oración. Orando a Dios Padre en nosotros con gemidos inefables, como lo dice la Biblia en Romanos 8, 26 y 27. Ahora sí me oyen. Alabado sea el Señor. Miren lo que me hizo el Espíritu Santo, la alabanza. Me hizo sudar, entrar en calor. ¿Cuántos saben? Porque saben de que el Espíritu de Dios está aquí, está en nuestros corazones. Levanten la mano el que lo sepa, el que tiene la certeza, porque no es cuestión de sentir, sino de fe. El Espíritu del Señor está con nosotros. ¿Quién dijo amén? ¡Amén! Gloria al Señor. Y en este momento estoy recordando una palabra del Señor. Fíjense algo. Está Pedro y Juan. Vienen caminando hacia el templo de Jerusalén y van a entrar por una puerta llamada La Hermosa. Y allí, en esa puerta, solían dejar siempre a un cojo de nacimiento para que pidiera limosna, pudiera alimentarse de todas sus cosas. Y va pasando Pedro y Juan, y el cojo los ve y extiende su mano y le dice: una limosnita, por favor, una limosnita. Y Pedro y Juan se paran delante de él y les dicen: míranos, míranos. El cojo pone atención y dice: nada, este me va a dar algo bueno. Y entonces Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro. Ahí el cojo dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Sí. Y el cojo en ese momento se levantó y anduvo. ¿Aló? Miren, hermano, ¿aló? Nosotros venimos en busca del Señor. Como que si el Señor estuviera perdido, los perdidos somos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir la palabra: en busca del Señor.
y le estamos pidiendo una limosna para que nos conceda algo. Pero Él les va a dar hoy. Él les va a dar hoy algo extraordinario para que ustedes puedan caminar en victoria del Señor, porque ya basta de que los cristianos seamos nosotros unos esclavos del pecado, esclavos de todas esas cosas. El Señor nos va a dar esa victoria y nos dice por medio de su iglesia, Pedro y Juan, y les dice: ya el Señor te va a sanar, te va a quitar ese peso que tienes de encima que no te deja caminar, hermano. ¿Sabes cuál es el peso? Esa cantidad de pecado, esa costumbre a pecar constantemente, y se vuelve muchas veces un círculo vicioso. Caigo, me levanto. Caigo, me levanto. Caigo, me levanto. ¿Hasta cuándo? Hay veces que cambiamos de confesor para no repetir los mismos pecados del mismo confesor, decírselo a otro. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar así? De eso quiero hablarle. De eso quiero hablarle hoy. Y con la venia del Espíritu Santo voy a empezar. Están escuchando en toda parte. ¿Allá cuánto no se escucha? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo tres preguntas que yo mismo las voy a contestar, pero son preguntas muy importantes, como una de las canciones que escuchamos ahorita. Dice: ¿por qué y para qué existe la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué existe la iglesia? Y el Señor nos dice en Efesios 1, 4 y 6, el que quiera anotar: para la gloria, para la alabanza de su gloria, para adorar al Señor. ¿Qué hacemos en esta comunidad carismática cada vez que nos congregamos, que nos reunimos? Adoramos, alabamos al Señor. Eso es el propósito de la iglesia. Ahora hay otra pregunta. Eso es, ¿por qué existe la iglesia? Ahora, el propósito de la iglesia es para edificar al creyente, madurarlo a la imagen, a la estatua del varón perfecto que es Cristo Jesús, para instruirnos. Y la comunidad carismática tiene ese propósito todo el tiempo, de instruir a todos sus fieles que hacen estas reuniones, estos retiros, y estamos constantemente enseñando con el poder del Espíritu Santo. Y la tercera pregunta es, esta segunda está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Por qué Jesús dejó la iglesia en medio del mundo? Está en la palabra, está en Mateo 28, 16, 28, 16, 17, algo así. Y dice: para evangelizar la iglesia, para evangelizar la iglesia. ¿Y qué es lo que hace esta comunidad carismática? Evangeliza la iglesia. ¿Qué es lo que hacen las células de evangelización? Están evangelizando, están en el medio de la ciudad, en medio de su hogar, en medio de este sitio aquí, de este barrio. Estamos aquí en medio evangelizando. A eso vino la iglesia, y es lo que hace esta comunidad carismática. En el nombre del Señor Jesucristo, comienzo con Romanos 5, 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La pregunta inicial y más pertinente es decir, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y una definición genérica nos aparece
en 1 de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero también el pecado es rebelión contra Dios. Y eso lo tenemos en Deuteronomio 9:7 y en Josué 1:18. Allí vemos qué es el pecado. Pero podríamos definir el pecado de la misma palabra. La etimología de la palabra pecado, tanto en hebreo como en griego, quiere decir errar el blanco, quiere decir salirse del camino, desviarse. Es un desvío. El pecado es un desvío, es obrar mal en referencia a la voluntad revelada por Dios. Es no hacer lo que Dios manda o hacer lo que Dios prohíbe. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿Y dónde se originó este pecado? Todos sabemos. En Lucifer. El lucero hijo de la mañana. El más hermoso y poderoso de los ángeles, que no contento con todo esto, deseó ser semejante al Dios Altísimo. Y eso fue su ruina y el origen del pecado. En Isaías 14, del 12 al 15, nos expresa esto que acabo de hablar. Pero Ezequiel, Dios fuerte, Ezequiel quiere decir Dios fortalece, Dios fuerte. Ezequiel nos dice, en Ezequiel 28, del 14 al 15, dice así: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí Ezequiel, 200 años después de Isaías, está diciendo lo mismo. Está hablando de aquel querubín que trajo la maldad. Entonces, Satanás peca desde el principio, como dice la palabra en 1 de Juan 3:8, que Satanás peca desde un comienzo. Mire, el mundo podrá negar la existencia, el origen del pecado, pero lo que nadie puede negar es que el mal existe y nos afecta a todos. Estamos afectados por ese mal, y es justamente ese mal el que Dios llama pecado. Justamente la palabra maldad significa en el hebreo Abel, con B pequeña, y significa mal moral, y se refiere a nuestras acciones desde el punto de vista de Dios, porque es Dios el que hace las leyes morales, y nosotros tenemos que enfocarnos en esas leyes morales de Dios, no en nuestras leyes morales, no en nuestra moral, porque nuestra moral está distorsionada, está corrompida. ¿Cómo nos vamos a guiar por esas leyes? Es relativa. Las leyes morales de Dios son absolutas, no la puede desechar nadie, no hay nada por arriba de ella. Las leyes morales de una persona pueden diferir con las leyes morales de otra persona. Entonces, las leyes morales de un país son diferentes a las leyes morales de otro país. No es así. Entonces, ¿por dónde nos vamos a regir?
Nos tenemos que regir por las leyes morales de Dios, el Padre Celestial. Diciendo todo esto, tenemos que ver cómo fue que llegó el pecado hasta nosotros. Esa concupiscencia, esa tendencia a la maldad, pues fue justamente por Satanás. Sedujo a Adán y a Eva, y eso lo conseguimos en Génesis 3. Y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque moriréis. ¿Cuántas veces una joven se va con su novio a vivir y Satanás dice: no te va a pasar nada, no te pasa nada? No, hombre, hazlo. Es lo mismo, es el mismo plan todo el tiempo está Satanás haciendo la misma cosa. Entonces tenemos que heredamos esa inclinación al pecado. El pecado entró en la raza humana y los seres humanos nos volvimos pecadores. Cuando Adán pecó, entró la naturaleza de Satanás, la naturaleza de la maldad, porque Dios hizo a Adán bien, en bondad. El ser humano Dios lo hizo casi perfecto, pero Satanás introduce el pecado en los seres humanos. Entonces, como la herencia que pasa de nuestros padres a nosotros, igual pasa esa herencia a nosotros, esa tendencia a la maldad. Es muy importante que nosotros sepamos esto. El rey David lo sabía y decía en su Salmo 51, que todos lo conocen, en el versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado he sido concebido de mi madre. El apóstol Pablo dice, como está escrito, refiriéndose al Salmo 14, no hay ni uno solo que no haya pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, la Biblia nos está diciendo que no hay un hombre que viva y que no peque. En 1 de Juan 1:8 dice la palabra que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero pareciera que los cristianos, los seguidores del Señor de este tiempo, parecieran que hemos olvidado que estamos en una guerra sin cuartel, que está esta lucha en contra del alma del hombre, del corazón del hombre, pero que Jesucristo, con su padecimiento, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión a los cielos, nos ha dado un regalo poderoso, que es la salvación por gracia. Efesios 2, 6, 7 y 8. Es muy importante eso, que nosotros sepamos que el Señor está con nosotros. Y la salvación, se podría decir
que viene como en 3 etapas. Y no estoy queriendo decir que esté condicionada o sujeta a esto, porque es por gracia. Pero viene en 3 etapas porque el ser humano está sujeto al tiempo y al espacio. Y el tiempo y el espacio es una verdad y, teológicamente hablando, una realidad también. Y las 3 etapas son: la primera es la justificación. Y la justificación es la declaración de Dios en Cristo o por Cristo, que dice que somos salvos, que somos libres de la pena, de la culpa, de la vergüenza, del castigo del pecado. Y cuando el hombre llega a Cristo y Cristo lo justifica, empieza la segunda etapa, que es la etapa de la santificación. Y la santificación es la salvación del poder presente del pecado en nosotros. Y la tercera etapa es la glorificación, que es cuando venga Cristo y nos lleve, ya sea cuando venga por su iglesia o cuando muramos y estemos en su presencia. Pero quiero hacer notar algo, que en la actualidad estamos viviendo la segunda etapa, la de la santificación. La salvación del poder presente del pecado en los cristianos. Y hay una pregunta: ¿por qué hay tantos cristianos, seguidores del Señor, que viven una vida alejada, una vida de derrota? ¿Por qué existe esto en nosotros, habiendo tenido la salvación del Señor? Y hay esta salvación se vuelve algo, caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, como dije al principio, es un círculo vicioso, y se vuelve algo terrible, porque hay familias que viven como desarticuladas, porque hay hombres que todavía tienen ese pensamiento en su mente, que ven a las mujeres de una manera indigna, porque hay mujeres cristianas que en vez de seguir al Señor, que dice que el Señor dice en su palabra que cubrió a Adán y a Eva, porque hay mujeres que pareciera que tuvieran una competencia a ver quién enseña más, siendo que el Señor cubrió la desnudez de Eva. Entonces, tenemos que entender que vivimos en una guerra constante, que no podemos sentarnos plácidamente y vivir la vida sin importarnos los pensamientos, las ideas que está trayendo el mundo a nosotros. El mundo nos está invadiendo con una cantidad de cosas a nosotros los cristianos, que ya somos salvos en el Señor, pero que tenemos que santificarnos. Y nos vamos a santificar aquí en la tierra. Y el Señor completará lo que falte, por supuesto. Pero hay ideas, pensamientos que vienen desde el siglo XVIII, siglo XIX, como decir el secularismo, que pretende prescindir e eliminar a Dios en todo lo que se refiere a la conducta humana. El liberalismo, que enseña la autonomía para pensar, para decir, para hacer lo que nos venga en gana. Soy libre, decimos.
Pero la libertad que el Señor nos dio no es para que nosotros hagamos lo que queramos, lo que nos venga en gana, sino hacer lo que es recto delante de su presencia, lo que le agrade al Señor. El evolucionismo intelectual, que es el abandono total de todos los valores restrictivos y la consideración de que aquello que antes fue malo, ahora lo llamamos bueno. El utilitarismo, que es la doctrina que enseña que lo que no representa una utilidad material se debe eliminar por completo por cuanto causa molestia o estorbo. En otras palabras, ¿cuánto hay para esto? ¿Qué me queda a mí de esto? Estas ideas, estos pensamientos nos infiltran nuestras vidas, de manera que el corazón del hombre sigue siendo cautivo, sigue estando en cautividad, y solamente vivimos las mismas mentiras, pero empaquetadas, etiquetadas de modo diferente. Como decía Isaías 5:20, decía: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, y mantienen al hombre esclavizado al pecado. Y hablando de esclavitud, quiero a ver si puedo hacerlo lo más rápido. Todos sabemos, por medio de documentales de televisión, películas, libros, qué es la esclavitud, ¿verdad? Es algo horrible, cruel, que lo hemos visto en esas películas, en esos documentales. Yo tomé como ejemplo el pueblo de los Estados Unidos. Y él fue un pueblo muy inteligente que quiso, y lo hizo así, se pusieron de acuerdo todos allí y lucharon por su libertad, por su independencia de la nación de Inglaterra. Lo lograron. Pero después, hermano, dieron media vuelta y esclavizaron a otro, evidentemente de la raza negra. Esclavizaron a otro, siendo ellos libres, esclavizan a otras personas. Pero así fue, así sucedió. Y resulta que revienta una guerra terrible en ese país, una guerra civil, que se mataban hermanos contra hermanos, los estados del sur contra los estados del norte. Se levantó una guerra horrible que no lo quería ninguno de los partidos de allá, demócratas y los republicanos. Ellos no pensaban que la guerra iba a tener esa magnitud y ese tiempo. Desde 1861 hasta 1865, cuando asesinan a Abraham Lincoln. Entonces, hubo una guerra. Asesinaron a un presidente lúcido, valiente, que se atrevió a decirle las verdades a estas personas, que hasta valía la pena morir por esa idea de esa persona, porque era la libertad integral de todas las personas. Pero la guerra concluyó, se ganó, hubo una ley que cambiaba la Constitución, y entonces ahora los esclavos eran libres, eran declarados libres en todo el país. Pero algo insólito, en el sur de los Estados Unidos parece que no hubiese pasado nada. Seguía la esclavitud campante y sonante, como decimos por aquí. Los esclavos sabían que
que no podían vivir libre. Parecía que ellos no podían hacerlo, les daba miedo, les daba temor. Pero habían excepciones, ¿verdad?, de todas estas cosas. Y yo quiero hacer la comparación de hoy en día. ¿Cómo vivimos nosotros hoy en día? Somos libertados por el libertador más grande que ha tenido la humanidad, Jesucristo el Señor. ¿Quién dice amén? Aleluya al Señor. ¿Hay alguien aquí que levante la mano y que diga: Jesús es mi libertador? Bueno, señores, nosotros todavía vivimos en esclavitud. Y el pecado nos domina, siendo cristianos, teniendo el poder por medio del Espíritu Santo, que nos da el poder para liberarnos del pecado. Satanás lo sabe. Satanás sabe muy bien, mejor que tú y que yo, que él es un enemigo completamente vencido en Cristo Jesús, que él es un enemigo que ya no tiene dominio sobre nosotros. No lo tiene, hermano, no tiene dominio sobre nosotros. ¿Quién dice amén? Pues si Satanás no tiene dominio de nosotros, ¿por qué nos estamos dejando engañar por Satanás? Nos estamos dejando engañar. Ay, que usted sabe, hermano, uno es humano. No, el Señor te está dando una fuerza, te está dando el Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso, es Dios Todopoderoso, que está dentro de ti, que tú no lo sientes porque es Espíritu, pero es fe, es fe. ¿Quién le cree aquí a las palabras del Señor Jesucristo? ¿Quién cree en su palabra? Amén. Yo creo en su palabra. ¿Y quién quiere? Mira, el Señor Jesús en Jerusalén, en toda Judea, era diferente completamente a los hombres de ese tiempo. Porque tú, hermano y hermana, tienes que ser igual a la gente del mundo. Tú eres otra cosa. Tú eres cristiano. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú no puedes ser igual. Tú no puedes ver lo que ve el mundo. Tú no puedes sentir lo que siente el mundo. Tú no te puedes vestir como se viste el mundo. No lo puedes hacer porque tú eres otra cosa. Tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo. Tú no eres del mundo. Y el pecado, Satanás con su pecado nos está dominando nuestra iglesia. Por medio de la palabra, en 1 de Juan 1:9 dice que si te arrepientes, el Señor, por ser fiel y justo, perdona tus pecados. La Iglesia Católica tiene a sus sacerdotes que están todos los días o todos los domingos esperando por ti, para que te quites ese peso de encima, para que no sigas con ese pecado arrastrando como el cojo de la puerta hermosa. ¿Hasta cuándo vamos a estar así, sometidos como unas gallinitas? No puede ser. Nosotros somos unos hijos de Dios, somos unos hijos de Dios. Y el Señor nos dice en su palabra que somos libres. Porque Él vino a liberarnos de toda esa opresión de los pecados. Y yo tengo una palabra, esto era más largo y más tendido, me pongo un poco nervioso cuando me dicen así, pero tengo que recortar. Miren, hermano, el Señor tiene una palabra maravillosa en San Juan 5. Léanla cuando puedan, San Juan 5. Allí está, voy a poner el contexto bien rápido. Está el Señor, viene el Señor al lugar donde se reúnen todos los mendigos, allí cerca de un estanque. Ese estanque, dice la palabra, de Betesda. Ese estanque, Betesda, significa casa de gracia, casa de gracia. Ahí se reunían todos y había un hombre que no podía levantarse porque decían que cuando el agua se movía, era un ángel que movía el agua y el primero en zambullirse quedaba sano de lo que fuera. Pero este hombre no tenía nadie que lo salvara y nunca podía
ser sanados según ellos. Eso es lo que hace el mundo. Pero ¿saben quién llegó a ese lugar? Ustedes lo saben, Jesucristo el Señor. Y Él vio como lo están viendo ustedes. El Señor los ve a cada uno, no están olvidados del Señor. Él tiene control absoluto de nuestras vidas. No hay nada que no se haga que el Señor no lo sepa y lo permita para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Mire, entonces el Señor le dice, se acerca a él y le dice, le da una orden, ni siquiera le dice, ven acá, yo te salvo. No, le da una orden, como se la está dando hoy a ustedes. Levántate, toma tu camilla y anda. Eso fue lo que le dijo. Y el hombre se le acomodaron los músculos, se le acomodaron todo, y tuvo una fuerza, y se levantó, y caminó. Y vinieron los sacerdotes de la época y le preguntan, ¿y quién te mandó a caminar en día de reposo? ¿Quién te mandó? Ellos lo que veían era eso, más nada. Pero el Señor después lo vio y le dice, miren lo que le dice el Señor: has sido sanado, ve y no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Ve qué importante es? En el ministerio que yo estoy, que el Señor me ha puesto allí desde hace muchos años, viene mucha gente de todas partes, hermano. Pero mire, ellos dicen que están poseídos, que están esto. Miren, un porcentaje muy reducido de verdad de la posesión de un demonio. La mayoría, hermano, la mayoría es pecado. La mayoría es pecado. Que hay veces que lo manda el Padre Vicente después que se confiesan, y lo manda el Padre, vaya que le hagan liberación, y vienen suavecito. Aquello es maravilloso. ¿Por qué? Porque se han descargado ese peso tan terrible que tienen. Eso es lo importante. Ahí también el Señor habla en su palabra en Lucas 13. Ahorita me está viniendo. En Lucas 13, ustedes pueden leerlo. Él hace mención de una situación que hubo en Israel, de que Poncio Pilato a veces le daba la tocoquera a Poncio Pilato y agarró a una cantidad de galileos y los mató, y su sangre, la sangre de los galileos, la mezcló con la sangre del sacrificio del altar. Entonces la gente decía que era por los pecados, y el Señor le dice, ustedes podrán leerlo mejor, el Señor le dice allí que ellos no tenían más culpa que nosotros mismos, a lo que Él estaba hablando, que eran tan pecadores ellos como estas personas que estaban comentando eso. También le dijeron que en la torre de Siloé se derrumbó una torre justamente cerca de un estanque. Hubo una torre hace mucho tiempo que se había caído y le cayó a 18 personas, 18 israelitas, y decían que eran por los pecados de ellos que se habían muerto. Y el Señor le dice, miren, tenían los mismos pecados que ustedes. ¿A qué se está refiriendo el Señor ahí? Que tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de los pecados. Hay veces que decimos, no, yo ni mato, ni robo. No, yo soy una persona bellísima. A mí me van a poner en un altar, seguro. No, hermano, no se come ese cuento. Pecado es desde una mentirijilla hasta un homicidio. Nosotros tenemos unos pecados capitales que nos dice la iglesia. Pecados capitales que ahorita no recuerdo, bueno, son siete. Y esos
esos pecados capitales son capitales no por la magnitud de la gravedad del pecado, sino porque capitalizan, porque traen otros pecados y se hace algo, un bulto bien grande, bien fuerte, que es difícil después de sacar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el arrepentimiento, ¿cuál fue el primer mensaje que el Señor dio? El básico: arrepiéntanse y sigan el Evangelio. Arrepiéntete, hermano, y sigue el Evangelio. Eso es lo principal. Y la esencia del arrepentimiento es que tú empiezas a obedecer. ¿Cómo sé que estoy arrepentido? Porque comienzas a obedecer, obedeces la palabra del Señor, obedeces a tus superiores, te haces humilde, sencillo, que el Señor te va a levantar, el Señor te va a levantar, el Señor tiene control de ustedes. No se aflijan, no se aflijan, todos pecamos, pero no se acostumbren, porque Satanás no tiene con la cabeza paja. Hay muchos que van en la noche con una cantidad de pecado. Ay, Señor, perdón. No, usted tiene la fuerza de no pecar. Yo les aseguro que van a pasar tiempos, periodos que no van a pecar. Eso es lo que hay que hacer, porque tenemos la fuerza del Señor. El Espíritu Santo nos enseña cómo poder manejar esa nueva naturaleza que tenemos. Es una nueva naturaleza. Mire, un ejemplo gráfico cortico, ya lo voy a decir. Está una mesa, dos mesas, una mesa aquí y otra mesa allá. Aquí está la comida preparada por un chef, una persona que se esmeró en una comida deliciosa. Y aquí está una comida que está putrefacta, que está mal, que está arruinada. Y allá hay un zamuro que tienen amarrado. ¿A dónde cree usted que va a ir el zamuro a comer? Para acá, ¿verdad? Para la comida putrefacta. ¿Saben por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor, que éramos unos zamuros comiendo pecado, nos cambió esa naturaleza. Él nos cambió esa naturaleza. Ya no somos ningunos zamuros. Ya tenemos que crecer, no tener el síndrome de Peter Pan, que no creceré, seré niño siempre. No, voy a aprender, voy a crecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Gloria a Dios. Un aplauso al Rey, un aplauso al Rey, en el nombre de Jesús. Ahora les voy a pedir que cierren los ojos. En el nombre de Jesús, mi Rey, mi Salvador, el Verbo hecho carne, el Señor, mi Señor, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, por todos y cada uno de los corazones de mis hermanos y el mío también. Tócanos, Señor, con tu Espíritu Santo, porque si no está tu Espíritu, Señor, son palabras vacías, porque tu Espíritu es el que nos transforma, nos llena de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu fortaleza. Nos despierta. Despiértanos, Señor, para llevar una vida de abundancia, como tú dices. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero no estoy refiriéndome a ninguna abundancia de prosperidad económica. Me estoy refiriendo a una abundancia de prosperidad espiritual, llenos del Señor, ricos del Señor, abundantes del Señor, que podemos vencer el
pecado aquí en la tierra y ser ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos, para todo el mundo, que nos vean y digan: ese es un cristiano, ese es un seguidor del Señor. Yo no lo conozco, pero mira cómo vive, mira cómo habla, mira lo que ve, mira cómo se viste, mira lo que está haciendo. Ese es un seguidor del Señor. Ese, cuando están hablando de alguien, se va, no quiere nada, no quiere saber de eso. Pero cuando están hablando de amor, de comprensión, de ayuda, ahí está, ahí está. Eso quiero ser yo, Señor. Yo hoy vine a este retiro, Señor, por mi hijo, por mi hija, por mi matrimonio, que a lo mejor tú tienes un matrimonio que está allí, ya por terminarse. Pero el Señor hoy te dice: yo te voy a dar lo que tú necesitas para que camines en mi palabra, para que camines, para que seas libre, completamente libre, y en victoria contra el pecado, en victoria contra el mundo, porque el Señor nos puso en el mundo, pero no somos del mundo. Somos otra cosa, somos de Cristo Jesús el Señor. Tócalo, Señor, toca todos estos corazones. En tu nombre, Señor, yo reprendo a todo espíritu de pecado, del color que sea, del tamaño que sea, que tenga sometida aquí a las personas. Suéltalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Rompo toda atadura, toda cadena, toda esclavitud. En el nombre de Jesús. Rompe, Señor, toda esa atadura del pecado. Porque tu Santo Espíritu, Señor, ilumina nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor, Jesucristo, el Señor de mi vida, el Señor de mi vida, el Señor de mi vida. ¿Dónde está el Señor de mi vida? En mi corazón. ¿Dónde está el Señor de mi vida? En mi corazón. Ahí está mi Señor, en tu nombre, Señor. Yo echo fuera de este lugar, todo espíritu de tiniebla, todo espíritu de pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy rompiendo toda cadena, en el nombre de Jesús, quebrando toda cadena en el nombre de Jesús, toda potencia espiritual en el nombre de Jesús queda abolida por tu palabra presente, Señor. Gloria a ti. Y en el nombre de Jesús, recibe paz en el Señor. Recibe paz en el Señor. Ato todo espíritu. En el nombre de Jesús queda atado todo espíritu. En el nombre de Jesús queda atado todo espíritu. En el nombre de Jesús lo ato. No pueden hacer nada. Les ordeno callar. Les ordeno callar en el nombre de Jesucristo. Ya basta en el nombre de Jesús. Ya basta en el nombre de Jesús. Toca, Señor, con tu Espíritu Santo. Toca con tu Espíritu Santo, Señor. Llénalos de paz. Llénalos de paz, Señor. Úngelos con tu paz. Úngelos con tu paz, Señor. Úngelos con tu paz. Recibe la paz del Señor. Recibe en fe la paz del Señor. Está en tu corazón. Está en tu corazón. Está en este momento allí presente. Toca, mi Señor. Toca y sana, Señor. Toca y sana, Señor. A ti la gloria, a ti el poder, a ti el honor. Bendito sea, alabado sea mi Señor. Alabado sea. Perdóname, Señor,
Señor, dile al Señor, perdón Jesús, perdón Jesús, perdón, perdóname Señor, perdóname Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Pide perdón para que sea liberado. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Gracias Señor. Gloria a Dios. De pie, por favor. Ofrecemos esta Santa Misa, primero que todo, en acción de gracias. Gracias, oh Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido ayer y estamos recibiendo hoy. Gracias, oh Señor, porque en esta Eucaristía vamos a santificar la unión de Eric Lucena y Jamie Zambrano con el sacramento del matrimonio. Que suba a cantar. Gloria a Dios. Que suban con sus hijos, 2 hijos. Ofrecemos las intenciones de esta Santa Misa que han sido mencionadas y las peticiones que están en la cesta del Divino Niño. Que todo se cumpla, oh Señor, tu santísima voluntad. Pedimos por el descanso eterno de todos nuestros difuntos, especialmente los que se han notado para esta misa. Dale a todos los difuntos el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.